Proponemos TV, tu canal. Proponemos TV, tu canal. Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una vez más a este su espacio de entrevistas. Como siempre, pues hoy tenemos temas muy importantes, muy relacionados con la gente que vivimos aquí en España, sobre todo la gente que tenemos muchos años y sobre todo a toda la sociedad española. En este caso, vamos a hablar del tema de deuda pública española. Y al final, lo mismo que estamos pasando aquí en España también se está viendo en todo lo que es Latinoamérica. Y en este caso tenemos como invitado a nuestro amigo y economista Esteban. A ver si ponemos en pantalla. Esteban, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches aquí en España, saludos. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por invitarme y saludos también a la audiencia que nos están escuchando y viendo por streaming. Gracias a ti, Esteban, sobre todo también agradecer a todos nuestros amigos que están conectados a través de esa magia que es el Internet. En este caso, Esteban, vamos a hablar hoy día, ya que yo siempre hago temas muchos temas internacionales. Estamos hablando del tema de Ecuador, México y diferentes partes del mundo, pero en este caso, nuestro invitado es aquí mismo, en la ciudad de Madrid, Esteban. Hoy vamos a hablar de lo que es el tema de la deuda pública española. En este caso, el tema es que si la sociedad ahorita mismo, si estamos conscientes, ¿qué es lo que estamos debiendo? Y al final, si en esta deuda, supuestamente, pues tenemos futuro en la sociedad española. Y en este caso, pues, obviamente, pues tú eres un experto en deuda, un economista, sobre todo, bueno, una persona muy estudiada. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. Esteban, ¿te pareces si te presentas un poquito quién es Esteban? Perfecto. Mira, yo soy Esteban, soy economista y, bueno, participo de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que es un movimiento ciudadano que justamente lo que cuestionamos es el mecanismo de la deuda y bueno, intentamos concienciar un poco a la población y ver cómo organizarnos para no pagar una cosa que no nos corresponde, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es que conozco el tema de la deuda, aparte del lado académico, y creo que es un eje vertebrador de muchos de los problemas que tenemos ahora en el día a día, ¿no? Y más con esta, que se ha evidenciado con esta pandemia, ¿no? Así es. Esteban, para que la gente más o menos tenga consciente de qué es lo que estamos hablando, vamos a poner un video, sobre todo explicando qué es la deuda y cómo España a través de los años se ha venido incrementando la deuda. Y claro, hay consecuencias, pero también vamos a ver cuál es el principio de esta deuda. Entonces no te vayas y volvemos enseguida. Adelante. Nos han enseñado que las deudas hay que pagarlas siempre. Es una cuestión moral. Es casi como un mandato divino. Pero, ¿de dónde viene este mandato? Ya en la antigua Sumeria, el templo adelantaba a los habitantes los recursos necesarios para trabajar la tierra. Semillas, herramientas, animales. Esa deuda se debía devolver con intereses, empleando parte de la producción obtenida. ¿Y si una mala cosecha o una plaga impedían el pago de la deuda? Entonces, un familiar era entregado como siervo hasta la liquidación total de la deuda. De otra forma, sería esclavo hasta su muerte. Pero, ¿quiénes conformaban ese templo? La sociedad sumeria era administrada desde el templo por los sumos sacerdotes, una élite semidivina designada por los dioses. Algo parecido a lo que ahora llamamos establishment. Desde entonces, el templo ha evolucionado a formas tan abstractas como los actuales mercados y poderes financieros, que, confabulados con instituciones gubernamentales, trabajan para perpetuar este orden, empobreciendo sociedades enteras y subordinándolas a esa élite que, como en tiempos de los sumerios, nos convierte en sus esclavos. ¿Cómo funciona todo esto? Los estados se financian con los fondos públicos que se recaudan principalmente a través de los impuestos. Pero es habitual que esta recaudación sea insuficiente para afrontar el gasto público.
Esto ocurre fundamentalmente por las rebajas de impuestos a empresas y grandes fortunas, por el fraude fiscal y por la evasión de capitales. Un escenario que se agrava con la corrupción y el despilfarro. Entonces, para cubrir este déficit, los gobiernos, a espaldas de la población, acuden a la deuda, contrayendo créditos en los mercados financieros y con organismos internacionales. ¿Y qué ocurre cuando el templo decide cobrar la deuda, pero la recaudación del Estado sigue siendo insuficiente? Crisis. Entonces, el poder financiero presiona a los gobiernos para imponer ajustes estructurales con la excusa de recuperar el dinero prestado. Son los famosos recortes. Se reduce el gasto en sanidad, en educación y en otras prestaciones sociales, lo que empeora las condiciones de vida de amplios segmentos de la ciudadanía y degrada los servicios públicos. De esta forma, la deuda se convierte en un mecanismo de control y opresión que quebranta el ejercicio de la soberanía popular. Al mismo tiempo, se imponen medidas de precarización laboral, se retrasa la edad de jubilación y se privatizan sectores públicos esenciales como la energía, las comunicaciones o la sanidad, apelando a la supuesta mayor eficacia de la gestión privada. La excusa perfecta para regalar a unos pocos lo que es de todas y, de paso, hacer el gran negocio. Mientras tanto, se anuncia la quiebra de la banca privada, saqueada por accionistas y directivos que se han embolsado los enormes beneficios de sus políticas de inversión de alto riesgo. Y cuando todo se derrumba, se responsabiliza a la población acusándola de haber vivido por encima de sus posibilidades. Entonces, el templo decide que la fiesta de la banca también la pagamos entre todas, convirtiendo sus deudas privadas en públicas. Este escenario es el caldo de cultivo para el pensamiento de extrema intolerancia, que fomenta políticas de odio y de violencia. Como consecuencia, se traslada la responsabilidad de la crisis a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a las personas migrantes y a las clases más castigadas, protegiendo con una cortina de humo mediática a los verdaderos responsables. Ahora bien, si sabemos que los recursos obtenidos con la deuda no se han empleado en beneficio de la población y que en muchos casos solo se persigue la acumulación de capital sin tener en cuenta la sostenibilidad ambiental o el respeto de los derechos fundamentales, ¿sigue siendo una obligación moral que la ciudadanía asuma esas deudas? Y frente a este panorama, ¿qué podemos hacer? Debemos tomar conciencia de que no todas las deudas son legítimas y que, por tanto, no deben pagarse. Por ejemplo, países como Argentina, Ecuador o Islandia han utilizado diferentes fórmulas para eludir el pago de deudas que consideran ilegítimas. También debemos informarnos e implicarnos, exigir transparencia en las cuentas para saber cómo se obtiene y en qué se emplea el dinero público, y también saber cuánto se deja de ingresar con la exención fiscal regalada al gran capital. La auditoría ciudadana es una herramienta que ayuda a visualizar el origen de la deuda, a determinar responsabilidades y a entender qué consecuencias tiene, así como distinguir qué deudas son ilegítimas y por tanto no se tienen que pagar. Nos han hecho creer que pagar la deuda es una obligación moral. Pero habría que preguntarse, ¿qué moral es esa que equipara la vida de una persona a unos sacos de semillas? Así es, amigo, pues estamos aquí con nuestro amigo Esteban, economista, pues sobre todo para hablar del tema de deuda en España, sobre todo, y cómo nos afecta. En este caso tenemos nuestro amigo Esteban. Esteban, ahorita mismo, en España, ¿cuánto se paga cada día de interés? Bueno, cada día, no tengo la cuenta de cada día, pero más o menos en un año se pagan entre 30.000 entre 30.000 y 40.000 millones por año. Te lo digo. ¿Tienes la cifra? Ahorita mismo casi estamos pagando casi 90.000, o sea, 95 millones cada día. O sea, 95 millones. Al mes Sí. estamos pagando casi 3.800 millones y al año estamos pagando casi rondamos casi los 40.000 millones. O sea, imagínate, es una cantidad bárbara en tema de deuda al año, al mes. Pero aparte de esa deuda que pagamos solamente en interés, ¿cuánto estamos pagando de capital? Esa es otra cuestión. Claro. ¿Cuánto estamos pagando de capital? Porque al final tú pagas deuda, pero también estás pagando capital para amortizar la deuda.
en general el capital como que se va renegociando y se va estirando para adelante. El mejor cliente para un banco es el que no puede pagar, el que todo el tiempo te tiene enganchado en la deuda, ¿no? Y al fin y al cabo o sea, vos vas renegociando, el gobierno va renegociando en cada vencimiento una nueva deuda a un plazo distinto, a un interés distinto, de acuerdo a condiciones de mercado. Para que tengas una idea, ahora con la crisis esta que está pasando, pues el Banco Central Europeo ha comprado bonos de empresas. El 40% de los fondos destinados del Banco Central Europeo a recompra de bonos ha sido para acá, para España. O sea, sigue aumentando la deuda del Estado español, la deuda pública. O sea, ahora mismo el gobierno también está gastando más con el tema de la caída del PIB. Piensan que va a haber una caída en torno al 10-15% de la economía, según las estimaciones del FMI o del gobierno de España. Y bueno, y la deuda también va a crecer en torno a 20 puntos del PIB, ¿bien? En este año, solamente en este año. Entonces, bueno, digamos que la dinámica y la tendencia tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, ha habido incremento en la deuda, tanto de un partido como del otro. Habría que ver bien el cálculo, o sea, el incremento más importante es en la última época, en los últimos 10 años, a partir del 2008, con la crisis del 2008, que nunca salimos de esa crisis, y digamos que la gestión más dura la llevó el PP, pero siempre en complicidad con el Partido Socialista, que al final fueron los que pactaron para que siga esa senda, ¿no? Esteban, ahí tenemos el gráfico, más o menos para que la gente entienda más o menos cómo se ha disparado la deuda. La deuda creo que fue en el 2008, creo que 2008 o 2007, creo que éramos cuando teníamos menos deuda. ¿Por qué se dispara? Pues justamente se dispara la deuda cuando hay crisis. Por eso que la gente piensa un poco, dice, justamente esta crisis son generadas pues, justamente para crear deudas. Sí. Bueno, en particular en la crisis del 2008, quien se salvó, y esto lo sabemos todos, fue a los bancos. Fueron los grandes beneficiarios del salvataje económico del gobierno, que eso, al fin y al cabo, alguien lo tiene que pagar o lo ponen a deuda, que después lo vamos a tener que pagar igual, más intereses. Entonces, digamos, si contamos, por un lado, el rescate a la banca, que el Banco de España da como perdido 40.000 millones. Así es. Esteban, ahí esos 40.000 millones, justamente con lo que tú dices, que justamente el Banco Central de España da por perdido, eso significa que a España le hicieron el mayor atraco a la historia, al dinero español. Porque bueno, al final uno de los atracos, porque hay varios atracos a la vez. No solamente está el tema del rescate a la banca, sino también está el tema de la corrupción. Todos sabemos tanto los partidos de gobierno, PSOE, PP, están en tramas de corrupción. Hay una estimación, ¿no? Ahora no recuerdo el dato, pero hay una estimación de la corrupción, de cuánto nos cuesta a los españoles o a la gente que vive en territorio español la corrupción, que al final es ingresos que no van a donde tienen que ir, ¿no? A las arcas públicas, sino que se desvían para hacer infraestructuras. Se puede ver el sobrecoste de la M30, por ejemplo, en Madrid. O sea, el despilfarro ha sido bestial. Y no se diga en el tiempo de Aznar, en el tiempo del PSOE, de Zapatero, cuando hacen aeropuertos que ni siquiera servían. Y en la actualidad todavía no se le da vida a esos aeropuertos. Exacto. Hicieron obras por todos lados, pero al final, obras que al final, al día de hoy, pues están en cemento, no tenemos nada. Sí, y sabemos porque hay una condena de una jueza de los casos de corrupción del PP, ¿no?
Sabemos también en Andalucía los casos de corrupción del PSOE. Y no solo eso, también hay que ver el tema de la amnistía fiscal que tuvo el PP para beneficiar, ahí se beneficiaron todos, independientemente si fueran del PSOE o del PP, ¿no? ¿Y la lista cuándo la publicaron o nunca la publicaron la lista? Nunca la publicaron, es que nunca la publicaron, la tienen ahí escondida, la iban a publicar, supuestamente la iban a publicar, la iban a hacer pública. Y fíjate que todo esto coincide también con un reajuste en lo que es la represión, la vigilancia, la ley Mordaza, bien, todo eso, digamos, que se cocina en conjunto, la amnistía fiscal por un lado, el rescate a la banca, la ley Mordaza, para que no protestemos de lo que nos estaban haciendo. ¿Y el culpable de todo esto quién fuera? ¿Quién era el culpable de todo esto? ¿Era la inmigración? ¿Eran todos los culpables aquí? Porque al final Sí. siempre están echando la culpa al que no tiene cuando están ocultando el verdadero problema que son ellos mismos. Es que fíjate, justamente, ellos generan el problema y después le echan la culpa a los más vulnerables y a los más perjudicados del problema que ellos crearon. Bien, que son justamente los sectores más vulnerables de la población, en una gran parte mayoría migrante, y que justamente son los que pagan las consecuencias, no solo las consecuencias de esto, sino la persecución, la criminalización. Y donde generan odio, Exactamente, también. exactamente. Ellos lo están inflando a través de los medios de comunicación, dejando un partido que es antidemocrático como es Vox, bien, con un programa claramente Populista. antiser humano, digamos, antiser humano, populista de derecha, con tinte ya... Demagogo. Sí, sí. Y entonces, bueno, digamos que el chivo expiatorio, como ahí se ve bien en el vídeo, por lo general es la migración, ¿no? Y entonces enfocamos el problema hacia otro lado que no es. Y realmente son los sectores donde más necesitan ayuda y ahí el Estado tendría que garantizar no solo la vivienda, sino el derecho a una vida digna, ¿no? Para Así todas es. las personas. En este caso, Esteban, más o menos tú tienes la cifra, ¿cuánto debemos en la actualidad al Fondo Monetario? O a Europa directamente. Ahí no te sé decir. Ahí no te sé decir porque, bueno, esos son... 1.3 billones, pues acaso, 1.3 Sí, billones. esa es la deuda total, ¿vale? Esa es la deuda pública. Ahora, ¿quién es el tenedor de esa deuda? Hay distintos agentes. Y entonces ahí habría que ver quiénes son los que tienen esa deuda. Que bueno, que ese es el dato que no tengo, Esteban, no tengo actualmente. Esteban, ahorita mismo la sociedad española es consciente dónde estamos metidos. Es consciente, Bueno, no es consciente. Creo yo, no te digo que la gente sea consciente o no, pero creo que hasta mí mismo, nadie de nosotros sabe ahora mismo en la situación en la que estamos y en la debacle que esto significa, ¿no? La debacle económica, la debacle social, porque esto acaba de empezar, esto digamos que explotó por los aires con el COVID, con el confinamiento, pero acaba de empezar. Por ejemplo, bajémoslo todo esto a la realidad, ¿no? Porque esto del aumento de la deuda, al fin y al cabo, significa recortes en la sanidad, privatizaciones, la gestión privada de las residencias de ancianos, que la gestionan fondos de inversión, fondos buitres. Pero Entonces, digamos, el gran problema yo creo que está por venir. Y no somos conscientes. Y hasta ahora se está atajando de alguna forma o de otra. Han surgido muchas iniciativas, porque hay mucha gente que no tiene ni para comer, ni para pagar el alquiler, ni tiene ingresos, ni puede recibir la ayuda del gobierno, o es insuficiente simplemente, ¿no? Las ayudas al alquiler, por ejemplo, prácticamente muy pocas personas han podido acceder a esas ayudas. La oferta que hace el gobierno te da unas mejoras en unos créditos, ¿no? En unos créditos ICO, que bueno, que al fin y al cabo lo que protegen es que vos le sigas pagando al propietario. Lo que están protegiendo son a los propietarios de
de las propiedades, ¿no? Y queda mucha gente al margen de todas estas ayudas, al margen de los servicios sociales de los ayuntamientos, que están totalmente desbordados, y bueno, se han creado o están en ebullición lo que son las redes de apoyo vecinal, las redes de apoyo entre migrantes, las redes de apoyo y solidaridad entre comercios, entre los comercios y estas redes de apoyo vecinales. Y creo que esa es, o sea, hay que prestar atención a ese nuevo movimiento que está surgiendo por necesidad, y creo que tenemos que apoyarlo, ¿no? Y participar, acercarnos al barrio, acercarnos a estos movimientos, ver qué movimiento tenemos cerca de nuestro barrio. Exactamente. Esteban, a nosotros nos preocupa muchísimo, sobre todo porque al final, ahorita mismo tenemos gobiernos de izquierdas, anteriores eran gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, pero sin embargo, los mismos gobiernos llevan el mismo ciclo. O sea, no cambia total, porque al final, escúchame, por ejemplo, en la ley que puso, o sea, no Zapatero, se llama Rajoy, en su tiempo Rajoy puso, bueno, cuando nos rescataron, porque al final fue un rescate que nos hicieron en España, Claro. fue un rescate y al final el Fondo Monetario puso sus normas. En este caso, ¿qué nomás nos condicionó Europa? El Fondo Monetario. Recortes en sanidad, recortes en educación, bueno, nos recortaron en todo. Y al final, lo que pasa es que yo te digo, porque al final, yo sé que hay mucha gente que no está viendo de Sudamérica, justamente de Ecuador, están viendo en directo, y justamente a Ecuador también se le ha prestado dinero del Fondo Monetario. Y también, dentro de unas leyes que no tienen nada que ver, también se las están implementando en el tema también de ajustes, en recortes, en servicios públicos, en todos los servicios públicos, privatizaciones por todos lados, igual que pasa aquí en España. O sea, ¿cuál es el camino y el rol del Fondo Monetario a través de todo el mundo? Bueno, a ver, primero, para aclararlo de acá de España, no es que ahora ya tengamos un gobierno de izquierda. Los dos gobiernos son neoliberales. Explícanos bien, exactamente, explícanos bien. ¿Qué cosa el gobierno tenemos ahora? Las políticas del PP y las políticas del PSOE son unas políticas con unas directrices bien claras, que benefician a unos y bueno, y los otros pues se repartirá un poco más, un poco menos, pero digamos, la tendencia que tienen es neoliberal. Las privatizaciones empezaron con el PSOE, los recortes han empezado también con el PSOE, la reforma laboral ha empezado con el PSOE. Digamos, no podemos decir que el PSOE es un gobierno de izquierda. Creo que hay que empezar por ahí. Tenemos que tener claro. Mira, dice Esteban, dice justamente, perdón que te interrumpa, dice que justamente dice el señor Mauro Sala, que dice que justamente dice que este gobierno, pues en la actualidad, pues dice que sí ha puesto pues, dinero a la gente que necesita. Obviamente, pero ese dinero es con dinero de deuda, no es dinero del Estado español. Bueno, es dinero que va a repercutir en la deuda. O sea, a mí me parece bien que pongan dinero para las personas, pero si comparamos cuánto dinero se ha puesto para las personas y cuánto dinero se ha puesto, por ejemplo, para la industria automotriz, estamos hablando de la industria automotriz de 3.000 millones de euros. 3.500 millones. Y para la ayuda de alquiler creo que habían estipulado 1.200 millones de euros. Pero esa ayuda para alquiler no es para las personas, sino para los propietarios, porque el problema del no pago lo tienen los propietarios, no los inquilinos. ¿Bien? Digamos, al final... Que el dinero no va para la gente que necesite, sino para la... Claro, al final rescatan a los tenedores o a los grandes tenedores, tanto inmobiliarios como pequeños propietarios, ayudan a las grandes empresas del IBEX 35, bien, esas que han tenido una cantidad enorme de ganancias, de beneficios, que han sido obtenidos en América Latina, bien, y en otros países, bien, que no son producidos en España, son fruto de la extracción de petróleo, de gas, de energía, minerales, materias primas, en las compañías allá en América Latina, que justamente se han privatizado en la época de los 90.
Bien. Entonces, digamos que si vemos el total de la ayuda del gobierno, precisamente una pequeña parte va para las personas, para los autónomos, que sí, que está bien, que seguramente que con el Partido Popular eso no hubiese pasado. Pero creo que tendremos que ser conscientes de esto y ver las magnitudes, ¿no? Del total, cuánto, o sea, si yo tengo una torta así de grande y todo esto va para el capital y solamente esto va para las personas, pues claramente estás gobernando para el gran capital. Claro que sí. Yo creo que hay muchas diferencias, te digo, en todo el tipo de la deuda que hemos tenido últimamente, ya te digo, desde el año, que creo que Felipe González, y al final pues se ha disparado, justamente ya te digo, un tema del tipo de crisis. Al final, como que dice la gente, siempre dice, no, es que siempre la generan estas crisis, simplemente para endeudar el tipo, o sea, los países, simplemente pues, para tenerlos, como que dice, ahí, ¿no? Sí. En este caso me gustaría preguntarte a ti ahorita mismo, por ejemplo, la gente en España, ¿por qué no se le ayuda directamente el gobierno? Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la banca, la gente le están echando a la calle en España. La echan a la calle, Sí. se quedan sin trabajo. Ahorita mismo, la gente ahorita mismo compró de nuevo, compró hipoteca, se queda sin trabajo y otra vez comenzamos de nuevo al ciclo. En este caso van a rescatar a la banca, rescatan a las automotrices, pero ¿por qué no se rescata a la persona? ¿Por qué siempre la persona es el último eslabón cuando nosotros, los ciudadanos, somos los que ponemos a estas personas ahí? Ahí respondemos a la pregunta si es un gobierno neoliberal o para qué trabaja el gobierno, ¿no? Si vemos la ministra de Economía, Nadia Calviño, las recetas son las recetas neoliberales de siempre. Entonces, digamos, ahora lo que están proponiendo a nivel europeo, con la ayuda europea, supuestamente sin condicionantes durante un tiempo, pero después implicará recortes, ajustes, reforma laboral, reforma a las pensiones, privatización de la sanidad y aumentar, digamos, o incrementar la tasa de beneficio del sector del capital, ¿no? En este caso, se llama Esteban, si hubiese gobernado el PP ahorita mismo, ¿cómo tú crees que hubiese sido la crisis ahorita mismo? Catastrófico, catastrófico. O sea, dentro de todo, digamos que el gobierno está poniendo unos parches, bien, bueno, que son necesarios, pero te vuelvo a repetir, hay mucha gente que no entra, porque además todas estas ayudas que están dando, tú tienes que estar afectado por el COVID. Hay mucha gente que viene ya afectada de antes, bien, gente que no tiene trabajo, que está con trabajos informales, que ahora se le ha parado todo porque ha cerrado casi toda la economía. Y toda esa gente no puede acceder a las ayudas. Entonces, digamos que no termina de cuajar el discurso ese de no dejar nadie afuera, ¿no? Porque al fin y al cabo se están quedando los mismos de siempre afuera del reparto de las ayudas, ¿no? Y te vuelvo a repetir, una mínima parte de las ayudas del gobierno va a parar a la gente. Digamos que está concentrado en las grandes empresas. En este caso, Esteban, la deuda que tenemos aquí en España, ¿ha mejorado la situación de los españoles o simplemente estamos en más precariedad? Yo creo que esa es una buena pregunta, ¿no? Porque claro, si vos me decís, vale, me voy a endeudar porque el país necesita reconvertir la matriz productiva para ser más eficiente y poder exportar productos al mundo, no sé. Te digo, bueno, si eso viene bien para la población y genera trabajo y digamos que se puede pagar y no son unas condiciones leoninas o no se están robando el dinero de esos préstamos, te digo, bueno, vale, si es para escuelas, hospitales, no hay ningún problema, ¿no? Pero el problema es cuando nos estamos endeudando, primero, para pagar una deuda que no es nuestra, que viene fruto de la corrupción, del rescate bancario, de la amnistía fiscal, de la ingeniería fiscal, que al final las grandes empresas La gente que no paga tributan en impuestos, paraísos fiscales, los que no pagan exactamente, impuestos. exactamente. Y todo eso repercute en recortes. Al fin y al cabo, el Estado deja de ofrecer servicios de dependencia. ¿Cuánta gente se ha muerto
esperando la ayuda de dependencia. Gente Pero que no se podía ni mover, abuelos. ¿Cuánta gente se ha muerto en las residencias sin haber recibido ninguna ayuda, sin haber ido a los hospitales? Es más, el gobierno diciendo que no los llevaran a los hospitales, el gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. O sea, y si al final vos ves, recortan en la sanidad pública, pero aumentan el gasto en la sanidad privada. ¿Por qué? Pues porque hay unos intereses determinados de ciertas personas para beneficiar el negocio de algunos. así es. Ahorita mismo me interesa mucho, sobre todo hablar del tema de deuda, porque al final, ahorita mismo, como yo siempre lo digo, nos estamos endeudando, pero al final, ¿en qué nos está mejorando la situación de aquí, los españoles? Y al final, Esteban, algún día vamos a salir de esta deuda, porque al final, para mí, este parece un círculo vicioso. O sea, estamos gastando más de lo que estamos generando. Al final es así. Claro, sí, si vos te fijás, el monto total de deuda supera con creces el total de la producción. O sea, hay más deuda que Sí, pero en este caso, o sea, producción. sí, pero en este caso los gobiernos se endeudan y aquí no es responsable. Ahorita mismo, por ejemplo, sale este gobierno, no pagan la deuda, pero se la deja al otro. Y el otro se la Ya, quedará, también se la deja al otro. Pero al final, ¿cuándo vamos a salir de ese círculo vicioso de no tener una deuda y sobre todo de todo ese dinero que generemos, pues simplemente invertirlo donde de realmente necesitamos la bueno, sociedad española? yo creo que dentro de este sistema, como está planteado el sistema capitalista hoy en día, es imposible porque se Capitalismo sustenta por la progresista deuda. o un capitalismo agresivo que tenemos ahorita mismo en España. Es que se sustenta por la deuda. El mismo mecanismo de funcionamiento de la economía es en base a la deuda. Y entonces, claro, imagínate, un gobierno que se deshace de la deuda o paga la deuda o dice, bueno, no pago esta parte o lo que sea, pero a los años va a volver a estar endeudado. Claro. Y, O sea, lo que y si estamos te fijas, pagando y la parte de lo que estamos pagando, o sea, ni siquiera nos alcanza para poder ni siquiera pagarlo, o sea, lo mínimo al final. y si te fijas, al final es como una transferencia del coste de todo esto a las generaciones futuras. Bien, lo van a pagar tus hijos, tus nietos y los nietos de tus nietos. Entonces yo creo que, claro, dentro de este marco, ya lo vimos con Argentina cuando declaró el default, pues se volvió a endeudar. Vino un gobierno neoliberal, vino Macri y se volvió a endeudar con el FMI. Lo estamos viendo en Ecuador ahora. Lo estamos viendo en todas partes del mundo que el problema de la deuda es un problema que impide que se garanticen los derechos básicos de la población, en España y en todo el mundo, en Estados Unidos, ¿sabes? En todas partes. Esteban, ahorita mismo España está en el puesto octavo, en el puesto número 10 de los países más endeudados del mundo. ¿Por qué España está en este nivel? España no Bueno, tampoco es por el modelo que ha tenido en los últimos años. derrochador, o sea, No, pero yo no sé si es, o sea, no es que el español sea o la o, gente trabajadora o los sea gobiernos. derrochadora. Sí, pero lo que pasa es que los gobiernos simplemente generan deuda, pero sin responsabilidad. Yo creo que al final es eso. O sea, viene tal Correcto. gobierno, genera deuda y ya está, no pasa nada. Y no hay Mire responsabilidad. otro. Viene otro, genera deuda, pero claro, un descontrol porque al final hay que cubrir los gastos. Hay que Ya, seguir pagando la deuda. Y como decía el video, pagar la deuda es bueno, porque si no, no te dan dinero. ya, bueno, hasta cierto punto, digo. O sea, yo creo que, y esto es una tarea del pueblo organizado, de los pueblos organizados del mundo, de justamente reclamar esto, que esta deuda no es legítima, que esta deuda es ilegal, es odiosa, o España, parte de esta deuda, y por ahí plantear otro juego donde se ponga en el centro la vida y no el pago de la deuda o el reparto de beneficios, ¿no? España Entonces, genera, España genera divisas, sí, ¿o no? claro, España, bueno, depende, tiene exportaciones, pero por lo general la balanza comercial de España es negativa. Tiene muchas importaciones. Y depende del ciclo, ¿no?
pero no es, digamos, España no es una potencia exportadora industrial, digamos, como puede ser China, ¿me entendés? En España, en realidad, los beneficios de las grandes empresas vienen de otros territorios. Si vos ves un balance de alguna empresa del IBEX 35, te vas a dar cuenta. Los beneficios no están generados acá en España, están en su mayoría, no te digo todas las empresas, pero el modelo que fueron siguiendo a través de los años, a partir de los años 90, se ve más profundo cuando van a comprar la privatización que se genera en toda América Latina y todos esos beneficios que se van extrayendo, todo ese plusvalor, al fin y al cabo, que se va extrayendo de esos territorios para el gasto de acá de España, que es justamente el gasto o la riqueza que se van a paraísos fiscales. Todos los países del mundo ¿Bien? están endeudados con el Fondo Monetario. No te podría, yo creo que casi todos, menos por ahí Irán, menos Corea del Bueno, Norte, China, pero bueno, casi. Pero casi todos, Latinoamérica, porque la condición es para estar en el club del comercio mundial, es que tenés que estar endeudado y tenés que ser parte del sistema monetario mundial, tenés que estar endeudado con el FMI. Esa es la premisa por excelencia para pertenecer al club. Si no, te bloquean, como a Venezuela, como a Irán, como a Corea del Norte. Bien, bueno, y ellos, los que manejan a través del crédito y a través de las deudas, son los que van proponiendo los distintos ajustes estructurales y las distintas políticas que de cierta forma obligan a hacer a los gobiernos para poder seguir siendo financiados. Entonces, digamos que entras en un bucle que es prácticamente imposible salir hasta que no llegas a una situación de impago o a una situación, fíjate Grecia, que propuso un referéndum y enseguida tumbaron esa posibilidad y quedó enganchada y ahora es una de los países más endeudados de Europa, del mundo y que tiene un gran problema humanitario. Exactamente, vamos a hacer una pequeña pausa y justamente ya para ya terminar, vamos a hablar de Grecia y de Portugal. Los dos países, uno que aceptó la deuda y uno que no aceptó la deuda. Volvemos enseguida. Perfecto, vamos. Las Brasas Restaurant, el mejor pollo al carbón de Madrid. Ven a disfrutar del sabor de la carne al carbón. Tenemos parrilladas, pizzas, pollo al carbón. Estamos en calle de Rodríguez Espinosa, 2, semiesquina con Monte Perdido, Metro Portazgo, en el distrito de Vallecas. Llegamos a tu casa llamando al 722-575-246 o al 911-940-868. Nuestro menú especial para llevar: un pollo entero al carbón, ensalada, patatas fritas y 3 salsas especiales por solo $13.50. Disfruta de nuestras parrilladas con toda tu familia. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Bueno, pues amigos, pues estamos con nuestro amigo Esteban hablando justamente de deuda. Cómo el Fondo Monetario pues tiene ahorita mismo pues cogido casi gran parte del mundo pues a países que lamentablemente pero lo único que hay es crisis, pobreza y nada más. Al final pues
quedamos simplemente pues, en esa anécdota. Seremos pobres, como quien dice, de países de Latinoamérica y sobre todo países de África. Esteban, Grecia, Sí, se rescató y al final tenemos un gran problema en Grecia. Pero en este caso hablemos de Portugal. Portugal se negó a ser rescatado y sin embargo ahorita mismo son de uno de los países de Europa de los que más crece. ¿Por qué? bueno, primero, te quería hacer una aclaración con esto del FMI. El FMI es uno de los, digamos, acreedores, pero no es el único acreedor. En lo que es en Europa también está es el Banco Central Europeo, el principal acreedor. Y los bancos privados, los fondos de inversiones, hay distintos agentes. Digamos, nosotros lo que conocemos de América Latina es el FMI, que es el que siempre vino a poner la garra sobre, bueno, sobre nuestros recursos, sobre nuestro territorio, sobre nuestras vidas. Pero digamos que hay más agentes y hay más bancos centrales que están implicados en todos estos ajustes que al final utilizan, ¿no? En cuanto a lo que comentás de Grecia, Portugal, yo creo que hay una cosa clara en Portugal que ha permitido el crecimiento y ha permitido el mejoramiento de la economía, por lo menos en los últimos años, que ha sido el no aceptar las condiciones. Bien, justamente, si hubiesen aceptado las condiciones que les proponían de política económica, probablemente estarían peor ahora. Bien, entonces yo creo que la clave y un poco digamos, la dinámica que tendrían que seguir los pueblos del mundo es cuestionar esta deuda, cuestionar los acreedores y tratar de salir de esa dinámica. Pero claro, es muy difícil, ya es muy difícil un gobierno que gobierne para la gente, pues imagínate cambiar el sistema de cómo funciona el sistema mundial, ¿no? Económico mundial. Entonces, claro, yo creo que es un desafío muy grande. No creo que haya una respuesta o no creo que haya una solución como mágica, como la típica de los políticos, ¿no? Que te dice, no, hacemos esto y se soluciona el Pero problema. hace un momento acabas de decir que hay mucha deuda que es ilegal. ¿Por qué? ¿Cuál es esa deuda ilegal? Bueno, una deuda ilegal puede ser una deuda que se ha contratado en condiciones, por ejemplo, de corrupción o si sabes que no van a beneficiar al pueblo, hacer cargo al pueblo de esas deudas. Entonces yo creo, nosotros hablamos de tres conceptos clave que son la deuda ilegal, que ahí digamos es una ilegalidad a las leyes vigentes, la deuda diosa, que es una deuda que va en contra del bienestar del pueblo, como puede ser la compra de armamentos para reprimir al pueblo. Bien, por ejemplo, en el caso chileno, se ha comprado armamento para reprimir el pueblo en esta revuelta popular que empezó el año pasado, ¿no? Todo eso genera esa deuda que el pueblo se puede cuestionar si realmente ha beneficiado al pueblo o no. Entonces creo que esa deuda la podemos enmarcar dentro de la deuda diosa. Y después lo que es la deuda ilegítima, que la deuda ilegítima pues ya es una concepción más política y puede tener distintas miradas, digamos. Por ejemplo, podemos decir que la construcción de una represa es una deuda, o la deuda generada por la construcción de esa represa es una deuda ilegítima, si es una represa que ha terminado con el ecosistema, que ha roto los pueblos que vivían ahí. Es esa obra, por ejemplo, esa deuda se la hizo con dinero, por ejemplo, esa obra que, por ejemplo, valía 20 millones, de pronto la subieron a 40 millones. ¿Se podría también que sea una deuda legítima? Hombre, todo lo que es, digamos, que no es legítimo para el bienestar del pueblo, o que va en contra de la voluntad del pueblo, o que al final se utiliza para beneficiar a ciertos individuos, creo que se puede catalogar como una deuda legítima. Y ahí es la
la potencia que tenga el pueblo para reclamar a sus gobernantes o para llevar a cabo un proceso de auditoría, ¿no? Que nosotros creemos que no solamente tiene que haber una auditoría técnica dirigida por el gobierno, sino que tiene que haber una participación constante en todo el proceso de los movimientos populares, que vigilen y controlen ese procedimiento. Bien, de ahí que puedas librarte de la deuda o no, pues dependerá de la situación mundial, dependerá de la situación de los acreedores, dependerá de la presión que tú puedas hacer. Pero bueno, un país solo, un país como Ecuador, tampoco puede, digamos, solucionar el tema de la deuda, ¿no? Yo creo que hay que juntarse, porque al final todos los países... Pero Esteban, en palabras técnicas, tú que economista, ¿endeudarse es bueno o endeudarse es malo? Bueno, eso creo que ya te lo comenté. Si vos te endeudás para el mejoramiento de la población, mejoramiento de las condiciones de vida... Pero eso te lo he dicho, por eso te lo he dicho al principio. Si España, con toda la deuda que tiene, ha mejorado la vida de los españoles. Pues yo creo que no. Y se puede ver directamente, hay un informe que sacó ahora Oxfam sobre el incremento de la desigualdad y la pobreza. Bien, ahí donde quiero llegar, ahí donde yo quiero llegar. Y entonces... El endeudarse es bueno o es malo. Al final hay que ser claro, el endeudarse es malo. Hombre, en principio, para lo que lo utilizan, sí. Te diría que sí, pero si vos por ahí le pedís prestado a un amigo que te preste algo para comprar una herramienta, para poder yo presto, trabajar... yo presto pues si puedo pagar, pero si no puedo pagar no tengo por qué endeudarme. Y aparte que me dice algún dicho, y yo me arropo hasta donde me llegue la cobija, pues no me puedo arropar más allá de lo que no puedo. Pero bueno, esa es la responsabilidad que tienen de todos los gobiernos europeos, sobre todo el de España. O sea, se han endeudado hasta donde más no hemos podido. Al final estamos pagando las consecuencias. Ya estamos pagando las consecuencias y le estuvimos pagando mucho tiempo los beneficios a una cierta clase política, una cierta clase dirigente. Aquí hay mucha gente pobre aquí en España. Sí. Hay mucha precariedad laboral. Hay mucha gente pobre. Es brutal. La gente no tiene casa. A la gente hay personas que simplemente tienen 2 comidas al día. Y por no decirte una comida al día. ¿Qué futuro nos espera sobre toda esta sociedad, Esteban? Ahorita mismo, ¿qué futuro nos esperan los hijos? Mira, no sé qué futuro, porque ese futuro dependerá de la organización que podamos hacer los de abajo y de la fuerza que podamos meter a los gobiernos. Bien, entonces el futuro está abierto, digamos, el partido está abierto. En mi caso personal, yo te digo, estoy participando en una red de apoyo, estamos 800 personas, le estamos dando de comer a un montón de familias. Los servicios sociales nos derivan los casos a nosotros porque ellos no atienden más. Esteban, esa es cuestión de gobierno. Todas estas cosas esa ayuda está perfectamente bien. Pero ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con todo nuestro dinero público? Todas nuestras aportaciones, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué tenemos que pagar las consecuencias de esta mala administración? Pues esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? O sea, ponemos a los gobiernos para que hagan esos mecanismos para que la gente pueda vivir bien. Claro, el problema es que ahorita mismo, ya te digo, tenemos un futuro incierto. La gente aquí en España no se independiza de sus padres porque no tiene una casa. Claro. O sea, viven hasta los 30, hasta los 40 años con los padres. La juventud no quiere tener hijos porque no tienen un futuro incierto. Exacto. No tienen trabajo. Entonces, ¿cómo podemos tener un futuro aquí en España cuando ni siquiera los gobiernos dan los mecanismos? Que no queremos que el gobierno nos regale nada. Siempre digo, ¿quién viene más a trabajar? Claro. Pero ¿qué pasa? Que trabajamos, pero digo, el dinero no nos alcanza ni siquiera para poder vivir tranquilo. Dime si en la familia española podemos ahorrar dinero. ¿Un trabajador puede ahorrar el dinero aquí en España? La inflación ahorita mismo, ¿cuánto ha subido? Pues no lo sabemos. No hay, o sea, los datos del IPC dan negativos. Pero si vos ves realmente los precios cuando vas al supermercado, ¿cuál es lo que se están haciendo millonarios? Al final la gente está más pobre con el mismo sueldo. Nos quitan más de los que menos ganamos. Sí, esa es la lógica. Por eso digo, y repito, es un gobierno neoliberal, con políticas neoliberales, que ha podido distribuir algo. Pero no son gobiernos socialistas. No son gobiernos socialistas. Hay que dejarlo bien claro. ¿Son gobiernos socialistas o no son gobiernos socialistas? Porque al final aplican la misma ley, la misma ley del PP y de todos estos partidos.
Sí, sí. No la misma, por ahí el PP es un poco más agresivo, las políticas son más agresivas, pero la línea general de la política económica es una línea neoliberal. Que den algunas ayudas, que estén tirando algunas... Es que es impensable. ¿Qué van a hacer con la gente? ¿Se va a morir de hambre o qué? Esteban, con todo lo que están dando a la gente, lo que están haciendo es ser más pobres. Sí, O sea, sí. yo creo que la gente no necesita esto te- que nos regalen nada al gobierno. Nosotros lo que queremos es que el gobierno que nos dé fórmulas para poder desarrollar nosotros nuestras habilidades, nuestras empresas, Exacto, hacer algo, pero no queremos exacto, necesitar el gobierno. Entonces te digo, exacto. o sea, nunca saldremos de este círculo vicioso. Bueno, por eso, todo depende de la organización de la gente, al fin y al cabo. Si la gente sigue votando al PP y al Partido Socialista, no va a haber un cambio real. Y más allá, fíjate que también el PSOE está gobernando con Podemos. Acaban de renunciar al impuesto a los ricos. O sea, quiere decir que la crisis la vamos a pagar lo de siempre. Y gobernando el PSOE con Podemos. Sabes que podrán haber sacado algunas migajas, algunas concesiones que son mínimas, que no sirven, que no alcanzan al fin y al cabo para... O sea, están generando una bolsa de pobreza, una bolsa de exclusión, están generando odio, están generando una situación que puede llegar a ser explosiva de acá a unos meses. No sabemos, todo depende de cómo se vaya desarrollando. Por ejemplo, los salarios de las empresas que tienen ERTE lo estaban pagando el gobierno, o sea, lo estamos pagando todos. A grandes empresas que han tenido miles de millones de beneficios, pues en una mala, pues tiene que venir el gobierno a pagarlo. Y el gobierno al final somos nosotros, el gobierno somos todos, el Estado somos todos. Y entonces, justamente utilizan los recursos de todos para salvar a los de siempre. Y creo que si la gente no despierta y no se organiza, esto puede seguir y puede durar 200 años más, ¿sabes? Entonces, a despertar, a organizarse y a ver cómo solucionamos nuestros problemas más allá de lo que nos dé el gobierno o no nos dé el gobierno. Así Bien, es. porque no podemos tampoco estar esperando todo el tiempo a ver qué hace el gobierno o qué no hace el gobierno. Creo que es hora de organizarnos, de vernos las caras, de ver cuáles son nuestros problemas y ver soluciones colectivas también, ¿no? Alguna gente me ha criticado mucho, sobre todo mucha gente de aquí, obviamente no es todo, ¿eh? Dice, pero tú no eres de aquí, ¿por qué estás peleando cosas de aquí? Perdóname, yo vivo aquí hace 20 años, mis hijos nacieron aquí, lo que no va a hacer es que simplemente tú me veas como un trabajador. Y también soy parte de esta sociedad, por lo Claro. tanto, todos tenemos que luchar por esta sociedad, sobre todo para que todos tengamos una vida digna. Al final es así, o sea, no tengamos miedo a también a reclamar, ya que este país también es parte de nuestra vida. Y, Claro, tampoco, obvio. y por agradecimiento, yo creo que por agradecimiento tenemos que luchar también por España. Tenemos que luchar por Obviamente, ella. O sea, no porque no seamos de aquí, el problema se lo vamos a dejar simplemente a los de aquí. No, señores, este es nuestro país también. Y por agradecimiento obviamente. tenemos que también arrimar el hombro, porque cada día que usted sale a trabajar, estamos arrimando el hombro para sacar a España adelante. Ya te digo, y la única gente que va a rescatar a España de esta crisis son los mismos españoles. Y no por los políticos, por si acaso, ¿eh? No por los políticos. España se rescata por la gente que trabaja, por la gente que emprende proyectos, trabajo y muchas cosas más. Así se Sí. crea trabajo aquí en España. Bueno, Esteban, ya para terminar, muchísimas gracias también a nuestros amigos que se han conectado en directo, a nuestro amigo Mauro Sabando, Juan Alberto Paucar desde Zaragoza, desde Madrid, desde Tárrega. Saludos a nuestros amigos que están en Tárrega también. Lleida, también un saludo para todos ustedes, pues tengo diferentes grupos, también estamos conectados. Pues bueno, yo siempre digo, mira, aunque somos ahorita 21 personas, a esas 21 personas se les agradece mucho porque son personas que les interesa. Se les interesa. Somos pocos, pero son personas responsables. Somos Bueno, mucho más de lo que pensamos, ¿eh? Yo exactamente. creo que somos mucho más y si nos juntamos tenemos Sí, mucha fuerza. yo creo que sí. Esteban, para terminar, yo creo que este aquí no va a ser el último programa. Ya te digo, hoy he estado suave. Ya hasta el final último he estado un poquito bastante, he estado suave. Yo te voy a hacer una invitación para más adelante para seguir hablando. Perfecto. Hablando sobre, Muchas gracias. obviamente tendré que invitar a otro economista
a otro economista para hacer un pequeño debate y análisis entre todos nosotros. Bueno, Esteban, ya para terminar, ese mensaje para toda la sociedad española y especialmente también la comunidad inmigrante, que también son los que están agachando el lomo, están trabajando, son los que han repartido, los que están dejando, lavando la ropa, muchos trabajos en la inmigración que ha estado en esta crisis trabajando, agachando el lomo. Eso también son héroes, aparte de los doctores. Sí. Yo creo que es muy importante destacar eso, porque justamente cuando todo el mundo estaba encerrado en casa, los que salían a trabajar, muchas de las personas que salían a trabajar, somos personas migrantes. Y creo que eso hay que reconocerlo también, ¿no? Los que cuidan los abuelos, los que limpian, los que hacen las autopistas, los que están en la construcción, bien, los que tenemos los trabajos precarios, Entonces creo que hay que reconocerlo. Hay también muchos migrantes que perdieron la vida aquí en España. Exacto. Creo que hay que reconocerlo y me gustaría también que si este es un gobierno progresista, que elimine la ley de inmigración y que le dé los papeles a todas las personas que están en este territorio y que justamente están construyendo una España multicultural, plural y abierta al mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, Esteban, muchísimas gracias a ti, gracias a todos nuestros amigos, a los que se han conectado en directo. Yo siempre digo muy agradecido a todos ellos porque ya te digo, ellos son los que siempre pues, nos dan esa pauta para poder seguir trabajando. Ya te digo, yo creo que para mí es muy importante que la gente se organice, sobre todo y también participe en estos eventos, en estos programas, sobre todo ya nosotros también quizás somos ya la generación de nuestros padres, están nuestros padres, ahí quedamos nosotros, le dan a nuestros hijos, somos la generación intermedia y sobre todo debemos interesarnos mucho por lo que está pasando aquí en Europa, sobre todo aquí en España y sobre todo en Latinoamérica también que están nuestras familias allá. Esteban, gracias a ti y también déjame decir a la gente que justamente el día de mañana sábado, es el último programa de Proponemos TV. Es el último programa. Vamos a hacer cambios. Comenzaremos el día 6 con un nuevo nombre, nueva imagen, muchas cosas más en nuevo. Creo, bueno. Y es para mejorar. Yo siempre digo, es para mejorar la situación, lo que estamos pasando. Yo creo que ya digo, creo que llevamos ya casi 6 meses como Proponemos TV, 5 meses como Proponemos TV y yo creo que hay que dar un cambio y sobre todo a mejorar. Bueno, Esteban, gracias a ti y gracias a todos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia y por favor organícense en los puestos de trabajo, organícense en los barrios porque lo que se viene va a ser bestial. Entonces que nos agarre organizados y tratemos de buscar una salida en colectivo. Así es, gracias a ti, Esteban. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.